Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. El cuarto podcast de Latinas en Dinamarca. Mi nombre es Carmen. Yo soy Jane. Un gusto estar otra vez por aquí. Bueno, ¿y hoy qué traemos? Hoy vamos a hablar sobre el Sprogskolen, que es la escuela de danés aquí en Dinamarca para los extranjeros. ¿Cómo es estudiar el idioma? Sí. ¿Qué se necesita? Algunas anécdotas que Jane tiene muchas, dice. Así que vamos a ver. ¿Con qué tema empezamos? ¿Quiénes están habilitados para estudiar el idioma, por ejemplo? Sí, bueno, hasta donde yo tengo entendido, bueno, yo también fui a esas clases hace 17 años y las reglas van cambiando. Sí, eso es cierto, Sí. van cambiando. Y yo estudié hace 2 años, o sea, hace poquito. Lo que sí hay que tener en cuenta, bueno, las reglas de ahora son que al llegar a Dinamarca tenés un ¿Cómo fue para ti? tenés un, ¿cómo se dice? Que te dan 5 años. Ah, Una brecha de 5 años para estudiar el idioma gratis. Pasan 5 años después de haber ingresado a Dinamarca y ya no te funciona. ¿tuviste que pagar un depósito o algo? Eso sí se paga. O sea, al menos desde ahora, son 2.000 coronas. Eso vendría a ser en euros. Calculen ustedes, pero más que nada son para gente que viene acá a Dinamarca. Claro, lo divides en 7 más o menos, Sí. para los euros. Y en dólares creo que lo divides en 6. Ok. Pero en mi caso fue diferente porque yo vine mucho antes y las reglas eran otras. O sea, ¿y vos al llegar ya te pusiste a estudiar o cómo fue? Cuando llegué, primero, cuando nos fuimos a la municipalidad, porque teníamos que hacer los papeles de... Primero te tienen que dar tu número de... CPR, sí, de residente, vamos. sí. Y bueno, ahí es donde lo pusieron a mi hijo en la lista para que vaya al jardín y todo eso, todo el proceso. Y ahí me dijeron que me iban a dar ofrecer la posibilidad de estudiar danés. En ese entonces era completamente gratis. No pagabas nada, ni depósito ni nada, pero solo tenías 3 años, creo. Sí, 3 años ¿En para serio? terminarlo. Wow. Y en el caso de que salieras embarazada y tengas que tener ese año de maternidad, que aquí es un año, te daban un año que no se cuenta Ok. y luego tenías que volver a empezar, volver al colegio de danés. Ok. Sí. ¿Y te pasó eso a vos durante el... Sí. ¿Sí? ¿Te quedaste embarazada durante Sí. ese tiempo? Yo llegué, Wow. por ejemplo, en el transcurso de esta semana y quedé embarazada el domingo. Pero ya habías empezado el idioma, ¿no? No, yo acababa de llegar a Dinamarca. Mejor así, porque si no como que te estorba si es que empezaste el idioma, después te quedas embarazada, Es que sí como me que te pasó olvidas eso. mucho. Sí me pasó, porque a mí me pusieron en lista de espera porque había mucha gente, entonces tenía que esperar a que haya espacio en la clase, porque me pusieron en una clase donde, en el grupo 3, hay Ok. grupo 1, 2 y 3 3. columnas, sí, 1, 2 y 3. El Sí. 1 es para los que no tienen ninguna clase de estudio. Y que no saben leer y escribir. Ok. La columna 2, a mí me metieron en la columna 2, pero eso yo no sé porque a Martín también, a mi novio también le metieron en la columna 2 y él tiene bastante estudio, encima es europeo, yo no sé por qué hicieron eso, o sea que depende de quién te entrevista, yo Sí. creo, porque yo escuché también de gente que tenía mi mismo background y le pusieron en columna 3, pero columna 1 no pasa, o sea, como dice ella, tenés sí. que... Es gente analfabeta, en realidad, y para ellos tienen que estar en ese grupo porque hay otra forma de enseñarles el idioma, Sí. por lo mismo que no saben ni el alfabeto, no saben escribir, no saben leer. Y yo sé que en los diferentes idiomas el alfabeto puede cambiar. Ok. No se están No saboteando. vamos a editar esto, así que esto se queda así, el ruido del café. Bueno, de la máquina del café. ¿Qué decías? Sí, bueno, el grupo 1, ese sí ya Es es para para analfabetos. muy especial. Ok. El grupo 2 es muy relativo de quién te entrevista, pero también de qué es lo que tú quieres usar el danés. Ah, también, porque para aprender despacio, Sí, o sea, se alarga más y la columna 3 sería es como el que más complicado. más intenso. Sí, y ahí sí te Es verdad. enseñan a hablarlo, escribirlo, leerlo
Y yo fui al grupo 3, y ahí ellos tenían 5 módulos. Y cuando terminabas el 5 terminabas el colegio, pero podías coger el módulo 6, que ya era solo para los que tenían notas muy altas. Ah, ok. Y cuando terminas el módulo 6, que es el especial, no es para todos, ese es, puedes ir y estudiar en la universidad o estudiar una carrera en danés. Wow. Pero ya en la columna número 2 que yo hice, o sea, viene a ser lo mismo que la columna número 3, para mí entender. Solamente que hay 6 módulos. 6 módulos. En la columna número 3, 5 módulos me dijiste. Sí, hay 5 módulos. Y en la columna número 2, 6, como que te alargan más. Terminas en 1 año y medio y la columna número 3 terminas en 1 año. Eso tengo entendido. No sé cómo... lo que pasa es que... ¿En qué colegio estudias tú? ¿De qué comunidad? Empecé en Copenhague. En Copenhague. Empecé con Clavis, después creo que se cerró o no me acuerdo, no tenía contrato, no hicieron contrato con la comuna. Y después me fui al estudio Skolem, que dicen que es muy bueno, muy estricto. Así que, nada, yo creo que es una de las mejores escuelas, según dicen. Esto también es muy personal, porque Sí. yo pasé todo, la verdad que ni sé cómo, pero así no, la verdad que faltaba mucho. No soy un buen ejemplo. Faltaba mucho y también como que entre viajar y mantener ese nivel en la escuela, no, la verdad que no Sí, era. es difícil. Sí, no era muy buena. Porque tienes que ir a clases. Por lo menos Y en para mi caso, practicar eran 3, 4 veces a la semana. ¿Cuántas veces a la semana ibas tú? 2 veces. 2 veces. 2 veces. Por eso como que se alarga más. Mm. El otro terminas en 1 año, puedes terminar si quieres, en la columna número 3. Te dan opción de hacer el módulo especial después. Sí, también para estudiar, como vos decís, para estudiar gratis también, y después, como vos decís, como escuela, como de lunes a viernes, y después eso ya depende de tu... Entiendo. Pero sí, o sea, después de eso te dan muchas opciones, porque es como terminar la columna número 3 también, solamente que más extenso. Pero es lo mismo, el nivel es lo mismo. Pero claro, dependiendo ya de cada uno. Sí. Porque yo tengo compañeros que realmente hablaban, o sea, manejaban súper bien el idioma y tenían la opción de seguir. O sea, yo también tengo la opción de seguir estudiando, incluso gratis. Claro. Bueno, cuando yo empecé, tal vez, bueno, también fue mucho antes, y en nuestro caso nos dividían de otra forma. El módulo 2, cuando yo empecé, porque las reglas cambian todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Ahí a ellos nos explica, bueno, por lo menos lo que a mí me explicaron fue que el nivel que ellos les pedían en lo que era escritura y lectura no era tan alto como el nivel 3. En el nivel 3 me dijeron te van a pedir más, pero a mí no me dejaron opción. Me dijeron tú tienes que ir al número 3 porque yo había ido a la universidad y porque yo tenía 2 carreras. Entonces ella me dijo tienes que ir al nivel 3. Y me pusieron, yo no sabía, o sea, yo ni le entendía muy bien porque creo que la chica que me entrevistaba incluso estaba más concentrada en que si su teléfono sonaba o no sonaba. Lo que sí me acuerdo fue que me dijo, si tienes alguna cosa que contarme, si te están obligando a estar aquí, avísame. Y yo, ¿qué? ¿De verdad? Sí. Wow. Pero la chica se mareaba mucho, pero no me dio mucha opción. Me dijo, tú tienes que ir al número 3, al tercero. Ah, ya. A mí me daba igual, pero igual tenía que aprender el danés. Sí, no Y tenía. como no le entendía mucho lo que ella quería explicarme, me dijo, tú vas al 3, es el donde vas a aprender más danés, y con eso vas a poder estudiar. Yo le comenté que yo había pensado estudiar una especialidad, o si no, una maestría. Okay. Y creo que por eso ella me recomendó también el 3. Pero yo tengo amigos que no querían estudiar algo después y ellos se fueron directamente al 2. Porque también te enseñaban a leer y escribir en danés. Claro, ¿no? O sea, todo completo, la verdad que es completo. Eso ya es personal, creo yo, con qué nivel salís de la escuela. Porque, como te digo, yo tengo compañeros que hablaban súper bien, o sea, que yo me quedaba así como que, ¿qué están diciendo? Y nada, y yo de que nunca le puse
O sea, nunca le puse mucho esfuerzo, yo admito eso. Realmente estudié solamente porque ya me quedaban 2 años para terminar, gratis. O si no, te hubiera tenido que pagar. Y uno de los requisitos ¿Pagabas para... más? si terminas, o sea, si no pudiste terminar en esos 5 años, tenés que pagar. La verdad que es bastante carito. Martín, por ejemplo, mi novio, por ejemplo, terminó, solamente hizo hasta el 4.º módulo porque con el trabajo y demás no quería saber nada del idioma, de tareas y demás, y decidió dejar, y ahora tendría que pagar para poder continuar, y creo que van por los 8.000 coronas, Oh, wow. algo por ahí. O sea que es diferente de estudiar gratis a tener que pagar. El mío sí fue no, gratis, completamente gratis. Sí, claro, el mío también. A mí me devolvieron mi depósito y todo. O sea, que No, pude yo no terminar. tuve que pagar depósito, nada. Ah, en ese entonces En no ese había entonces, por eso te digo que cambian las depósito. reglas. Wow, Ajá. wow, wow, Cuando wow. yo llegué, la primera semana, entramos y había una mesa de billar en la escuela. Nos ponían fruta en el break. Wow, Tenían sí que era computadoras para que diferente. hagamos entrenamiento de palabras y escuchar cómo sonaba. Y así como jueguitos, pero en danés, ¿no? Sí. Pequeños, son cosas básicas. Y teníamos las clases que ya eran las normales con la pizarra y todo eso, ¿no? Qué bueno. Y una semana y media después salió en las noticias, o sea, yo no entendía, pero mi esposo me lo traducía. Decía que iban a recortar, que empezó lo de la crisis en Europa. Ujú. Pero empezó a chocarle más a Europa, o sea, se puso más fuerte ya en ese entonces. Y lo que hicieron fue recortar varias cosas. Ya no nos ponían fruta en el break. Sí, ahora eso Ya no podíamos existe. utilizar las computadoras que eran las últimas. Yo no sé por qué ya no, porque al final ellos ya tenían las computadoras. Pero esas Mac de últimas que eran las que nos pusieron, ya no las usábamos casi. Y todas eran clases normales. Y ya, pero sí te daban 3 años. Yo lo terminé en 2 años y medio. Tuve que esperar, por ejemplo, estudié 2 meses. Y luego, como ya estaba embarazada y me estaba doliendo, creo que tenía 2 meses para dar luz, una cosa así. Y vinieron las vacaciones de verano y ya no quise regresar. Y me mandaron una carta. Ay. Me mandaron una carta después de agosto, en septiembre, porque las clases empezaban a mediados de agosto otra vez. Y me escribieron, te extrañamos. Wow. Y yo, no quiero ir. Entonces fui, hablé con ellos y les dije que por el embarazo me estaba molestando un poco. Y era verdad, porque se me estaba Claro, molestando, o sea, sobre todo al momento de caminar. Sí, no necesitas muchas excusas con decir que estás embarazada y es Y suficiente. mi estómago estaba grande. Entonces ellos me dijeron, te vamos a poner en... ¿Qué se le dice cuando das a luz en español? Maternidad. ¿Sí? Sí, en el tiempo de maternidad, desde ahora, y vas a tener 1 año. Entonces yo di a luz como que al mes y medio después. Y luego estuve 1 año en la casa. Y cuando tuve que regresar a los días de que mi hija iba al Bockestuen, que es el jardín para los bebés, creo que a los 8 meses ella empezó a ir. Tuve que empezar otra vez el danés. Y me dijeron que me tenían que contar los meses que había usado, o sea, que no había ido, y el mes y medio que yo había ido, y que obviamente no me acordaba nada después de 1 año de pausa, del break. Claro. Y que me lo iban a descontar. Y me lo descontaron de los 3 años que supuestamente te dan. Pero que iba a empezar desde cero. Entonces empecé en un nuevo grupo. Y a mí, la verdad, yo entendía mucho más a esa profesora que al que me tocó primero. Wow, o Sí. sea que te vino bien. Sí, me vino muy bien. ¿A ti qué tal los profesores? En mi caso cambió, creo que tuve dos profesores o 3. Sí, creo que cambió. ¿Eran fáciles de entender? Bueno, la primera fue argentina, ella me gustaba mucho. Era o sea, era danesa, pero como que con descendencia argentina, hablaba así perfectamente el español. O sea, qué suerte. pero sí era muy estricta, me gustaba mucho porque con ella como que tenía más, como que tenía que esforzarme un poquito más. Pero fue en los primeros módulos. Después en los últimos módulos era un profesor danés, así, pero muy así, light, así, muy... Relajado. Muy relajado. Y ahí yo me relajé más. Y sí, esa fue mi anécdota. La verdad que sí, asistí a clases más que nada para participar, porque tenía que participar, o si no, como que no iba
no me iban a dar la oportunidad de rendir, por ejemplo, de hacer el examen, Claro. porque tenés que tener un porcentaje de participación. Entonces, más que nada, sí, participaba. Pero así en lo teórico me era muy fácil, la verdad que soy muy buena en lo teórico. Entonces, por eso como que nunca le di importancia también a asistir a clases y sí, algo así. La verdad que tomé muy liviano, pero más que nada hice por el título de tener ese título del diploma. el diploma para el tema de los papeleos en Dinamarca, por si. Ah, Creo que sí. eso te sirve también para la residencia permanente. Sí, te lo Creo que piden. te preguntan. Te Entonces, piden un para eso mínimo. creo Ajá. que hice. Entonces, y ahora pensando en la citizenship, nacionalidad. Así que vamos a ver bueno, ese fue mi propósito, más que nada de hablar, no salir hablando, pero de obtener ese diploma. Así que yo creo que sí, para hablar es más personal. Yo creo que tienes que ponerle muchas Es práctica. garras, sí, Sí, es muchas mucha pilas, práctica. sí. Y ahora todavía pienso si de repente sí quiero estudiar porque tengo todavía oportunidades, hay muchas oportunidades realmente de estudiar. Y también te daban la posibilidad de estudiar extras en la escuela de idiomas. También podías irte un sábado o más temprano y te ayudaban a redactar o cosas así. Nunca participé. Como apoyo. Sí, sí. Te dan, la verdad que te ponen muchas alternativas, te dan muchas opciones para hacerte más fácil. A nosotros no. Pero decías por lo menos que tenían otras, la computadora, otras Eso me para lo quitaron después de escuchar. un mes y medio. En serio, o sea, llegaste, ya cambiaron Sí, muchas fue cosas. porque yo llegué. Wow. Pero claro, en ese momento realmente Sí. no habían tanta gente y sí, van cambiando por el tema de la demanda también, ¿verdad? Sí, yo fui la primera peruana que llegó ahí. Wow. Eso fue en la comuna de... Getrostrup. Wow. Yo tenía que ir ahí. ¿Qué cosa? Sí, mi primera profesora era danesa, pero hablaba muy bien el español. Ella estaba casada con un español. Wow. No sé cuántos idiomas hablaba. Y sí, también era un poquito Qué estricta, genial. pero sí se lo entendía. Quería ayudar a la gente. O sea, quería que la gente de verdad aprenda. Y Se se nota notaba. por Y los se profesores, notaba. ¿verdad? Sí. Y estaba bien ya, pero yo no me lo tomaba muy en serio las clases de danés al principio. Al principio. Sí, y es más, no lo quería ni aprender. Y ya a los meses entró había una chica en mi clase que era inglesa y con ella hablaba mucho, pero hablábamos en inglés, obvio. Eso me habías comentado. Sí, Que y después una trabó un poco. holandesa llegó a la clase y con ellas las tres hablábamos en inglés hasta que mi amiga jaló, porque para cambiar de módulo das un examen y ella no pasó uno de los módulos, entonces ella fue al otro salón repitiendo el módulo y nosotros nos fuimos al siguiente. Y creo que a ella eso le molestó mucho. Claro. Ella también había estudiado diseño en Inglaterra. Entonces ella le dieron la oportunidad después de 2 semanas dar el examen otra vez y lo pasó y vino a nuestro grupo. Entonces ella nos dijo, porque creo que ella misma lo decidió que quería aprender el danés y practicarlo. Sí. Entonces dijimos, vamos a hablar todas de danés. Y no habíamos estudiado qué muchos genial. módulos, creo que era módulo 2 o 3 que estábamos. Entonces comenzamos a hablar danés y nosotros realmente podíamos hablar mucho más de lo que nos imaginábamos. Wow. Y ahí fue que nos llegó un nuevo profesor, que era uno creo que venía de Turquía y que había llegado muy chiquito acá a Dinamarca, muy chiquito, muy jovencito. Y él era escritor. Era escritor y era muy artista. Era te juro que todo el mundo amaba a ese profesor. Nadie se perdía sus clases porque aparte de que era interesante, era gracioso. Quería que aprendas y él tenía todas las respuestas porque obvio era escritor. Entonces él me recomendó a mí, porque a mí me gusta mucho la literatura, me recomendó algunos escritores daneses y los clásicos de los libros daneses para leerlos. Y encontré uno que me ayudó muchísimo, porque cuando yo comencé a leer no sé cómo se dice román, los libros en danés. Místico.
Sí, él es muy, muy artista, tiene un carácter maravilloso. Entonces él nos hacía como que nos entrenaba para el examen final también y todos pasábamos de nivel con él. No porque era fácil, el examen es el mismo, sino porque él hacía tan Muy interesante dinámico. la clase, muy, muy interesante. Tiene que ver mucho Y eso. porque mis amigas y yo también estábamos, a veces él nos veía, que nosotros hablábamos así en clase, y un día nos dijo, ¿saben qué? No les llamé la atención porque cuando me acerqué, ustedes estaban hablando en danés. Y se alegró, me dijo, me alegré tanto que las dejé hablar en Wow. clase. Claro, claro, qué bueno que Sí, haya surgido eso de las tres, ¿verdad? sí, Qué importante eso, porque yo no tuve esa opción, por ejemplo. Como ah, que primero, luego no, no asistía regularmente a clases, entonces como que estaba ya en desbalance con otra. Estaba la que hablaba totalmente en danés, que yo no le entendía nada, y estaba la que procuraba también, y las dos como que no nos ayudábamos en nada. Y además ella era de Turquía ujú. y no hablaba inglés. Así, con ella como que yo Ah, quería practicar. ellos hablan muy rápido el danés, Sí, porque se tienen que supone que sí, comunicarse. se supone que Ujú, sí. Igual ella está un sí. poco atrasada también, igual que yo. Así que no me ha ayudado en nada tampoco. Pero sí, fue una linda experiencia porque hay compañeros que todavía estoy en contacto un poquitito. ¿Y vos tenés contacto con alguno de ellos? Las Porque tengo todavía en el en Instagram, el no, famoso. el Facebook. Lo que pasa es que, por ejemplo, la holandesa, ella habló muy rápido el danés, pero también porque ella y su novio tenían un negocio en Copenhague donde tenían que hablar con los Wow. clientes en danés. Ah, eso te Y se parecía un poquito a influye. el holandés con el danés. Tiene su cercanía ahí. Y ella Al me menos dijo, con la pronunciación sabemos que el holandés también suena así el Dutch. sí, entonces a ella Wow. como que le era un poquito más Sí, fácil para sí, ella sí, sí, sí. y eso también nos ayudaba a nosotros. Bueno, ella se fue de regreso a Holanda al final. Porque sí, porque el negocio que ellos tenían no les daba mucho y me dijo que en Holanda ella, por ejemplo, podía ganar más. Por el Wow. mismo que ella era Y ella, holandesa y todo ella, eso. claro, ella era Ajá. Y holandesa. su novio también era holandés. O sea, Wow. era de familia extranjera, pero él había nacido en Holanda y crecido allá. O sea, ellos tenían toda la educación, el idioma y Claro, todo allá y la sí. familia. Y para ser sincera, Holanda no está No está tan tan lejos. lejos. O sea, en el Ujú. sentido también no es muy diferente. Dinamarca tiene un estándar, nivel Sí, alto, bastante bueno también, como los países nórdicos. sí, Así entonces que... al final ellos vinieron aquí solamente porque el novio tenía familia acá. Pero después como se dieron cuenta que como que no, no no iba a iba mucho para funcionar. ellos quisieron regresar y todo eso, se fueron de regreso a Holanda. Por eso que no la veo. Ok, y ella ya hablaba el idioma incluso. Sí, cuando mi amiga inglesa regresó a nuestro grupo y pasó el examen, entonces ella nos dijo que quería hablar en danés y escribir en danés. Entonces dijimos, ya vamos a hablar y escribir en danés. Entonces ahí nos dimos cuenta que mi amiga, que se llama Els, le decíamos Els, se llama Elizabeth. Em, entonces ella lo hablaba así muy natural, muy fluido, y la pronunciación que tenía era muy buena. Entonces ahí nos contó que muchas palabras eran parecidas en danés, incluso la gramática se parecía. Wow. Entonces para ella era un Era poquito un más poco más fácil. fácil. Pero como nosotras hablábamos, chismeábamos, nos íbamos de compras, nos íbamos a tomar café, nos emborrachábamos y todo lo hacíamos en danés. Wow, qué Entonces, buena. sí, aparte de Muy que buena aprendíamos táctica. palabras entre nosotras, ya se nos hacía mucho más fácil hablar también en clase. Claro. Ujú. Y eso hizo que termináramos las clases de danés mucho más rápido. Yo lo terminé, me dieron 3 años, yo lo terminé en 2 años y medio, contando los meses que no fui. Claro. Ujú, Sí. sí. Y ya después tomé otras clases que eran para que puedas estudiar en la universidad y otras clases que eran de pronunciación, pero eso fue porque se abrió el curso, mientras yo estudiaba ese nivel A, que le dicen, en danés, que es el más alto que puedes tener. Entonces abrieron esa clase de pronunciación y como no estaba haciendo nada, me metí. Y ya necesitabas también el idioma por...
Y también yo me di cuenta que Por cuando parte. comenzamos a hablar danés, todo se nos hizo más fácil. Claro. Todo se nos hacía mucho más fácil. Incluso hablar con otras personas, escuchar otras conversaciones, meternos en lo que no nos importa. Sí. Todo. Entonces, de verdad que ya venía otras motivaciones. Sí, y como vos decís, ¿verdad? También te sentís parte de la cultura, que Sí. eso es al final lo que más vale, creo yo. Que nunca voy a olvidar qué tan feliz estaba cuando estábamos, yo estaba sola y creo que tenía que tomar el tren y dieron un mensaje hablado, un mensaje de voz, Ay, sí, cuando pasa eso. de que el Dios tren mío. estaba ¿Qué cancelado hago? o que estaba demorado y lo dijeron en danés Sí, y sí, yo siempre entendí. dicen en danés. Y yo Sí, entendí y no sabes la te felicidad que a mí me... sentís, wow. Yo estaba lograda. Sí, porque yo me siento perdida cuando pasa eso y todos nos miramos y seguís, más o menos es lo que los demás hacen, obviamente. Después Sí. te vienen, te explican también en inglés, eso es lo bueno, ¿verdad? Sí. Pero es lindo escuchar ya o sea, ya la Entenderlo. primera entenderlo, Sí. wow, sí, me encanta. La verdad que tengo que ponerme las pilas y vamos Es a ver. práctica, en Sí, realidad. la verdad que sí. Más que nada, como decimos con las criaturas, todos dicen cuando tienen criaturas ya quieren entender qué dicen con sus compañeritos, de qué hablan. Y esta semana que pasó tuvimos una reunión con los padres de Kelsey. What? Y Con sí, los padres, ustedes no son los padres. Tú eres la mamá. ustedes no son los padres, con los padres de los compañeritos de Kelsey, con los ya. padres de los compañeritos de Kelsey. No borres Y eso. no, esto se queda acá, cero edición. Y sí, nos juntamos y sí se siente un poco así de tipo que no sos parte de Dinamarca por el hecho de no hablar el idioma. Ahí sí se nota ya la importancia que es, ¿verdad? Sí, Sí. hablamos con unos padres, pero como que nos sentimos un poco... Es como si no entraras al círculo completamente. Sí, o Es sea, como que estás como que- ahí, pero no estás completamente Sí, cuando nosotros no lo mismos hablas. como que salimos un poco del círculo porque no nos sentimos parte de, es como que sí, están hablando todo danés y algunos no quieren hacer tampoco ese esfuerzo, como que, no sé, creo que todos hablan danés, eso sí, creo que la mayoría habla danés, pero incluso a veces les cuesta encontrar a ellos las palabras correctas Ya. de una palabra en danés, como no están acostumbrados también no es normal para ellos estar hablando inglés, por más que saben, Sí. no es que... Es que entonces, como expresarse en un idioma que no es tu Que no idioma es el natal tuyo, siempre va a sí. ser diferente que expresarte en tu propio idioma donde puedes incluso jugar con las palabras. explayarte Ujú. así libremente, es Sí. verdad. Así que por eso, sí, la verdad que es muy importante. Sí, yo muchas veces llegué a decir que no iba a aprender, que no podía aprender el danés, pero simplemente era que a pesar de que yo consideraba en ese entonces que le estaba poniendo ganas, en realidad no le estaba poniendo ganas. Sí, porque eso nomás, porque yo creo que de poder todos podemos. Todos pueden. Yo creo que es una decisión muy Sí. personal eso, pero de poder todos podemos, aunque mal hablado, porque yo sé que en la pronunciación es lo que más me desafía a mí, la pronunciación. Pero así, por ejemplo, la vez pasada me iba caminando y me paró una señora así en medio de la calle con el auto y entendí bastante, o sea, por lógica también a veces se entiende, ¿verdad? Me preguntaba cómo era para aparcar en un supermercado, para ir, porque, o sea, no puede irse directo, vamos a decir, ¿verdad? Tendría que, no sé cómo Como que- explicar todo. ya. Lo que sí que necesitaba saber cuál era el camino para irse a aparcar frente a un supermercado. La verdad que le entendí todo, pero claro, le respondí directamente en inglés porque eso es lo que puedo, ¿verdad? Pero sí se siente bien por lo menos entender algo, ¿verdad? Y también leyendo entiendo bastante bien. Solamente me tendría que poner esa meta de practicar, de hablar
porque a veces practicamos así como mentalmente y parece fácil, pero al hablar ya es otra cosa. Sí, es otra cosa. Y Es se que dice- la lengua tiene que soltarse. Sí, y se dice que leyendo también los libros de criatura. Sí. Pero a veces hay libros de Kelsey que, Dios mío, es más difícil que, que un libro de novela. Sí llegué a leer libros, pero de novelas, así muy de adolescentes de danés y se entendía bastante bien. Pero ya, sí, creo que una de las formas también creo que es... Yo encontré una novela que leí, una de las primeras, y donde marcaba lo que no wow. entendía, y casi todo el libro estaba marcado. Es que eso Una de las siempre, primeras. sí, es que eso siempre digo yo, cuando yo también empecé a leer, claro, se entiende como digo por lógica, porque ya te va, o sea, el texto entero ya te dice de qué se trata y no hace falta marcar, porque si vamos a marcar palabra por palabra todito Es que vamos yo a sí lo traducir. marqué, y casi todo el libro estaba marcado, Sí, y yo sí. me acuerdo que cuando lo vi, después de un tiempo, lo encontré, Wow. lo vi, y ahí Qué sí me di emoción. cuenta hace cuánto había practicado sin Wow. darme cuenta. Sí, es porque haces así de... Y que de verdad que te ayuda tanto. Y yo decía, ay, Dios mío, he aprendido un montón y ni siquiera me había dado cuenta. Qué orgullo. Sí, no se siente muy bien, se siente orgullosa. Yo estaba tan feliz cuando terminé la escuela de danés. Ay, Dios mío. Es más, nos fuimos hasta a festejar con nuestro profesor. Ay, seguro. Bueno, yo en el sentido de que estaba feliz por haber terminado porque era como que era como un trabajo para mí eso, tener que presentarme y todo. No me sentí feliz en el sentido de que, ay, estoy hablando, porque... Pero tampoco me parece sí, cierto, es muy personal, pero tampoco me parece que es una escuela donde realmente salgas hablando así perfectamente y no, yo creo que es... Te enseñan la base la para que base, puedas seguir solamente la hablando, base, para sí. que tengas que practicar, Sí. porque todo es práctica en el Sí, idioma. ya es, creo, como te digo, muy personal. Entonces, si no salía así feliz de, ay, ya hablo, no. Creo que ya es más que nada por recibir el diploma. Pero en tu caso, vos ya venías practicando, ya como Sí, nosotros decís, veníamos con tus practicando amigos. y Jacob también ya me hablaba solo en danés y cuando nos mandábamos mensajes con mis amigas, nos lo mandábamos en danés. Entonces nosotros practicábamos todo, la escritura, la lectura, con los mensajitos ahí y el raje y bla, 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 esto que lo otro. Y ahora estamos tan acostumbrados también al diccionario, que incluso con el inglés me pasa que sin el traductor no sé ni cómo voy a escribir un idioma, o sea, una palabra de repente, porque estamos tan acostumbrados a ese diccionario que vos pones una palabra o sea, una letra y Es demasiado fácil y ya no lo muy piensas. fácil, sí, Sobre te todo la pone muy gramática, fácil. creo que es un poquito peligroso usar demasiado la inteligencia artificial para que te traduzca cosas. Bueno, eso ya es otro, pero el diccionario siempre existió, incluso en español, ¿verdad? Hay Sí. gente que usa ese y después vas a escribir en un papel y ¿cómo se escribe esto? Sí, es increíble. Yo usé mi Pasa. técnica con una amiga. ¿Sabes qué hacíamos? Lo escribíamos la palabra y nos dejamos como que tarea, así, y escribíamos esta palabra que era muy difícil, la escribíamos varias veces y después, cuando no nos acordábamos, en ese entonces, ¿no? Nos poníamos a intentar escribir y nuestra mano se acordaba. Increíble. Por eso dice que es muy importante. Creo que está Escribir. ligado a algo ahí de... Los músculos tienen memoria y es muy normal que tu mano se acuerde si has escrito algo varias veces. Entonces eso nosotros usamos esa técnica para aprender a escribir las palabras que eran muy largas y muy difíciles. Yo también eso hacía para los exámenes. Escribía en bastante para... Eso sí hacía. La verdad que ponía también esfuerzo, si no, no iba a pasar. Tampoco era de pasar, tampoco vas a pasar por pasar si no sabes, si no tenés idea de lo que es, ¿verdad? Y hasta el día, bueno, y en comparando esos días, bueno, hasta el día de hoy, por ejemplo, o sea, hoy en día, hay palabras así que de repente encontrás que todavía son nuevas para vos. Sí. Porque Sí se dice hay. igual que todos los días aprendemos algo nuevo, así que eso pasa también creo en español y en inglés. Sí, sobre todo las palabras que son un poco rebuscadas y que son el sinónimo de otras, que por lo general usan las más normales o las más usadas, ¿no? Entonces, de pronto escucho una palabra que no estoy muy segura, pero en el danés a veces cuando divides la palabra, a veces algunas palabras, puedes entender
porque es como palabras complejas, algunas, Ok. ¿ya? Y algunas las separas y dices, creo que significa esto. Y le pregunto a mi esposo y me dice, sí, significa eso, solamente que es más compleja, está unida y está así. Esa es la ventaja de preguntarle directamente Sí, a tu como mi esposo, no es que diccionario. vas a buscar, ay, que... Pero también hay palabras más rebuscadas. Incluso en el idioma español hay palabras que no todas las Claro, por eso conocemos. te digo, o sea, siempre hay una palabra que, o sea, incluso en inglés o en español, obviamente, sí. Sí. Y yo O pregunto, palabras, qué significa? ¿Qué es? palabras técnicas como se usan ya en cada sector. Sí. Hay una palabra técnica que no usamos en lo cotidiano, entonces se hace como que algo nuevo. ¿Y qué otra anécdota? Ay, ¿cuántas personas? ¿Había muchas nacionalidades en tu clase? Sí, yo tenía, pero no sudamericano, eso fue muy raro. La verdad que no. Cuando empecé en Clavi sí habían 2 argentinas, creo, pero cuando me mudé al el estudio Escole, no, ninguna de Sudamérica, ninguno de Sudamérica. ¿De dónde habían Había más? de Turquía, de Siria, después había, la única europea era de Hungría, que también le tengo como amiga en el Instagram. Después había uno de Vietnam, una de Tailandia. ¿Quién más? También había una de Islandia, una señora de Islandia que a ella le era súper fácil porque también tienen algunas similitudes con los países nórdicos en general. Después había un señor ya en los últimos módulos de Inglaterra que le era bastante difícil también porque a ellos le ponen como que tienen que terminar un módulo para poder obtener incluso no la residencia permanente, sino la residencia normal. Algo así era, no estoy muy segura, pero Después del dependían Brexit. de eso para quedarse, sí, después del Brexit, dependían de eso para quedarse a Dinamarca, entonces era mucha atención para ellos. Sí, me imagino. Y siendo ya gente de edad es un poquito más complicado todavía, Sí. pero él le ponía, la verdad que le ponía más empeño que yo, por ejemplo. En mi caso, en la escuela de diseño había de danés, habían de todas las edades. Todas Sí, todas eso las sí, edades. de todas las edades. Incluso había sí. una chica que había llegado y que estaba estudiando así tipo el high school, gymnasium. Wow. Pero como ya estaba, ese año ya iban a cumplir 18, le daban la opción de poder ir también a esas clases para mejorar su danés y todo eso. Pero sí iba junto con los daneses a clases. Y en las noches, porque yo me cambié al turno de la tarde-noche, porque me puse a estudiar también danés en la mañana, en otra escuela. Wow, wow. Ujú. Entonces me pasé al grupo de la tarde junto con mi amiga porque mi amiga también quería hacer otras cosas en el día, porque te toma tiempo. Claro. No puedes trabajar. Había gente, llegaba a nuestras clases, bueno, en mi salón había, la mitad del salón era polacos y la otra mitad estaba dividido entre filipinas, Sí, tailandesas, también tengo una de Filipinas. ajá, y después era uno solo, mi amiga, las dos que eran europeas, que en ese entonces Londres estaba en Europa, ¿no? UK. Y yo, que era la única peruana y la única También latina eras la única que había de pisado hoy. Sudamérica. Ah, también tuve una amiga que era japonesa, pero ella sí se fue. Se fue porque tenía que irse a Japón. Ella solo tenía el holiday visa. Y entonces se terminó el año y se fue a Japón, de regreso a Japón. Y qué increíble que igual sabiendo que tiene un año nomás se ponen a estudiar, ¿verdad? Y se Eso es esforzaba muy mucho. admirable. Y ella pasó el Típico examen. de los asiáticos. Y pidió que le mandaran su certificado hasta Japón. Wow. Y se lo mandaron. Wow. ¿Alguna anécdota graciosa en tu salón? Graciosa, no. ¿No? Graciosa, no. ¿Rara? Pero no. Como te digo, mucho no participaba, estaba medio perdida. Pero sí tenía 2 compañeros de Filipinas justamente y ellos hacían au pair, trabajaban de au pair y como que practicaban bastante con la familia que les acogía y su danés era bastante bueno. Eso sí me di cuenta que como que le ponían más empeño también. Ellas le ponen mucho, mucho empeño porque la mayoría que viene de Filipinas y de Tailandia, ellos quieren buscar un mejor trabajo siempre porque ellos les quieren mandar dinero a sus familias. Claro, Están muy quieren una enfocados en mejor eso, es lo vida. que yo me di cuenta.
Y sí, y también en el tema de que tienen poco tiempo, no es que vienen a vivir acá. O sea, incluso así también, ¿cómo procuran? Como mencionabas de la japonesa. Ya, pero yo creo que es muy distinto. La japonesa sí, ella estaba consciente, ella solo vino porque su sueño de joven era trabajar y vivir en Europa un tiempito y luego regresarse. En el caso de las Filipinas, muchas llegan como opea, se dice en danés, Sí. que son las ayuda en la casa. Creo que, bueno, en el entonces que yo averigüé sobre eso, son máximo 2 años que pueden estar Sí, por aquí. eso. Y pueden trabajar, creo que solo 4 horas al día, una cosa así, una cantidad de horas a la semana. Tienen que vivir en tu casa, comer Sí. tu cocina y todo eso. Es como intercambio cultural, Sí. una cosa así, con la opción de trabajar. Y a En ellos cualquier país de Europa, en realidad. sí, a ellos se les viene muy bien. Ellos siempre están aplicando a esas visas porque es la forma más barata de vivir, ganar dinero, porque aquí poquito es bastante allá. Y entonces cuando ellos le mandan poquito dinero en coronas danesas a su familia, para ellos es muchísimo y hay un cambio tremendo en su economía. Y ellas están enfocadas en buscarse un novio, literal. ¿En serio? Sí, 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 y lo dicen sin vergüenza, ¿no? O sea, ellas estaban muy... A mí me gustaba escuchar sus conversaciones wow, también, wow. porque a veces hablaban en inglés y nosotros, mi amiga inglesa, ella era la que más preguntaba. Ella parecía una periodista y le decía, ¿sí? ¿Y cuál es tu sueño aquí? Entonces ella le decía, ahora que ya tienes un enamorado, ¿te quieres casar con él? Ella le sacaba todo, y entonces ahí ya, muchas de ellas, no todas, muchas de ellas se abrían y decían, no, pero en su cultura les habían enseñado, o a muchas les habían enseñado, que la forma de salir era buscarse a alguien aquí en esos 2 años, casarse y quedarse, Wow. y con eso ellos ya podían, o sea, aparte de formar su familia, que también querían, ellos iban a ayudar a su familia allá, porque allá la pobreza era muy extrema. Y muchas de ellas llegaban y solamente habían terminado el colegio. Wow. Ellos decían, nosotros no tenemos opción de estudiar algo, nosotros no tenemos dinero, no tenemos recursos y todo eso. Entonces, venir acá como OPEA para ellas es una ayuda muy grande, muy, muy grande, y un cambio. Y ellas están conscientes de que es la oportunidad de vivir aquí. Sí, pero más o menos eso también está en Sudamérica, la idea de que de tu príncipe azul que venga a rescatarte, que te saque de la pobreza. Eso también está en Sudamérica. Yo conocía varias que sí lo veían así. Sí. En el caso de ellas me parecía gracioso que muchas de ellas querían a un viejito. Y que según que porque era lo más fácil, pero tan y difícil, que luego querían ¿no? escalar a uno más joven. Porque mi amiga, yo creo que ella ya sabía eso de Londres, por eso ella les hacía tantas preguntas, porque después ella le decía, no, pero después me voy a buscar uno más joven. Entonces mi amiga le decía, ¿y dónde los vas a ir a buscar? Pero qué bueno que la chica sabría así, o sea, No, sí, no, y ellas no sin están tapujos avergonzadas de de eso. eso. Qué No. bueno, me gusta eso, Sí. que sea real. Eran muy sinceras, ¿ah? Sí, qué Y no, bueno. no lo escondían, no lo escondían. Pero eso sí, era admirable ver cómo es que ellas se esforzaban. Sí, la verdad No que solamente en el admirable. trabajo, sino también ir, entregar las tareas, aprenderlas, porque sabían que eso les iba a abrir muchas puertas. Wow. Y sí, pero también sin el idioma incluso podrían encontrarse algún novio, ¿verdad? Porque también la mayoría habla inglés, o sea, Sí, pero sí o sí hablan inglés, yo no es creo la que ellas mayoría. estaban enfocadas en el futuro. Ellas no Muy, querían muy quedarse, por admirable ejemplo, realmente. limpiando, porque Wow. la mayoría de ellas cogían esos trabajos de limpieza. Sí, y porque para era au pair rápido. también tenés que hacer Ajá. algo de limpieza. Entonces ellas decían, no, pero yo en el futuro quiero estudiar una carrera. O sea, ellas tenían ambiciones, buenas ambiciones, y ellas eran conscientes que necesitaban el idioma para poder conseguir un mejor trabajo, para que no se les cierren puertas, para poder elegir en el futuro esto, lo otro, ¿no? O sea, ellas venían con ganas de hacer algo. Sí. Y si te pones a pensar, también hay muchos daneses con esposas asiáticas. La verdad que hay unos Sí, hay cuantos. muchas, Hay muchos. muchísimas. Para todos los gustos, con latinas, con asiáticas. La verdad que los daneses no tienen tanto drama en ese sentido, vamos a decirle. No es que tienen que estar sí o sí con una danesa, como en cualquier país, ¿verdad? Sí, es de gustos y colores. Sí, gustos y colores. Y para el amor, no, es lo que el corazón diga, ¿verdad? Muy, muy interesante realmente.
¿Y qué lugares buscarán para encontrar, o las aplicaciones también, las apps, ahora es que es Sí, mucho más fácil? ellas usaban apps, por lo menos eso es lo que ellas decían, usaban apps y se iban a los bares, ellas juntas, así, de fiesta y ahí iban. ¿Y cómo habrá A cambiado conocer también gente. de esa época? Porque estamos hablando hace 20 años, viniste a estudiar vos. Hace como 16, 16 17 años, años. 17 años. O sea, las Esta cosas habrán época. cambiado, obviamente ¿Sí? se habrá, pero yo te digo que ese era el sistema que ellas usaban y entre ellas, eso sí, trataban de salir en grupos y buscar su comunidad. Ok, ya que son muchas, tienen esa oportunidad también. Sí. En el Sí. tema de las polacas, yo me sorprendí cómo es que había más polacas que polacos, porque por lo general los Es hombres verdad, trabajaban hay mucho más y no podían polacas. ir a las clases. Y las chicas de Polonia, ellas contaban, trabajaban tanto, a mí me sorprendió que ellas de verdad estaban, pero es como que a ellas les ponen el chip del trabajo y trabajo duro. ¿En serio? Sí, trabajan mucho. Y también les gusta usar, o sea, engreírse con su dinero. Sí, porque son muy guau. Sí. Tipo el estilo ruso también, o sea, como las rusas son bastante pulidas, así en apariencia tienen que estar así. Les gusta arreglarse. Sí, les gusta invertir, como decir, les gusta invertir en eso su dinero, Sí. creo. No vas a ver así una polaca así Sí. simplecita. ¿Y en qué trabajan? O sea, Había, por lo menos cuando yo estudiaba, porque nosotros les preguntábamos todo. sí, por eso te pregunto. Igual en mi caso yo no tuve. Bueno, en ese entonces muchas de esas chicas trabajaban en los hoteles en la parte de limpieza, porque no, ahí no te piden Claro, para el limpieza no danés. te piden danés. Entonces, ellas trabajaban ahí, después algunas trabajaban en restaurantes, pero más en el centro, ¿ya? Porque podían hablar el inglés, las que hablaban en inglés más fluido trabajaban ahí. Sí, normalmente esos trabajos de limpieza y restaurantes más que nada en el centro, en Copenhague. Fuera de Copenhague ya es más difícil conseguir trabajo sin el idioma, ¿verdad? Sí, ya, sí, es verdad, porque ya te piden mucho más Sí. el danés. Y son como más locales, Sí. algo así. Y sí, pero es verdad, de Polonia también sí, se meten mucho en el tema de la limpieza. Sí. Y yo supongo que ahora estos trabajos deben ser hasta difíciles de encontrar ahora porque hay más extranjeros. Eso, porque cuando yo llegué, yo tenía un precio bastante alto Eras desde el cara. principio, sí, desde el principio, y ponerle que era 300 coronas por hora, y ellos cobraban, los latinos en esa época cobraban 120 era lo más caro, 150 era así lo más caro, y yo tenía 300 coronas. Y después, eso fue hace 8 años, 9 años ya, hace 9 años ya, porque este año cumplo 9 años. Y ahora veo así los precios, sí, están ya un poquito 150, vamos a decirle lo normal, porque subió todo, sube todo, pero igual es, sí, la verdad que no se cobra mucho. Y peor cuando trabajas para una empresa, en que no es una aplicación, porque yo usaba la aplicación, pero cuando trabajas para una empresa, ellos te pagan poquitísimo y ellos les cobran muchísimo más al cliente, y lo que te pagan a vos es casi Claro, nada. ellos se quedan con un Sí, porcentaje. porque ya es... Yo me acuerdo que las chicas que trabajaban en limpieza, ellas nos contaban que lo hacían con empresas, por el tema, eso de que ellas no tenían muchos años aquí, no, todos ahí no teníamos muchos años aquí en Dinamarca, y porque era más fácil para ellos, no tenían contactos ni nada, entonces ellas buscaban las empresas, yo me acuerdo que me decían, empresas y los hoteles, que era lo que era en más los hoteles accesible, más también. fácil en ese entonces, sin el idioma, siendo nuevo, sin conocer gente. Pero también me di cuenta que no importaba la nacionalidad, la mayoría de las nacionalidades, todas querían salir de fiesta. Incluso nosotras, ¿ah? Yo no, porque nunca salí de fiesta acá. Tengo una amiga paraguaya que sí, que me dijo incluso que le llegaron a tocar la cola, no voy a decir nombre, pero yo, ¿what? Pero esa vez que salimos por el día de tu cumpleaños, sí me di cuenta, los hombres acá toman y se les pasa un poco la raya, ¿verdad? O sea, son más, como más...
Se soltaron un abierto, poco. sí, porque acá yo, o sea, a mí me acuerdo que cuando llegué por primera vez me encantaba porque los daneses como que no es que se van a dar la vuelta a mirarte la nalga o a echarte un piropo o decirte cosas así, que no, la verdad que no, o sea, en comparación a Sudamérica, incluso en España, porque a mí en España sí suele haber esas clases de piropos en la calle y eso que nada Sí, que en ver. España es muy normal, es parte de su cultura. Sí, sí, sí. Y Yo creo que pasa el tren y también le sueltan un piropo al tren. Te lo y juro. llegar acá en Dinamarca fue así como, wow, la paz del paraíso. Pero y cuando me contó esta amiga, me dijo, claro, vos no te vas a discoteca, no sabes cómo es la vida nocturna acá, me dijo. Porque yo, no va a ser un danés, te tocó la cara. No. Me dice, sí, fue ¿Verdad? un danés. Sí. A mí un danés nunca me ha tocado así, ¿ah? Eso me falta. Me apunto. Un árabe sí lo hizo. Y volteé y le dije... O sea, ¿qué te pasó también eso? Sí, pero era uno bien desubicado, era medio raro este chico. Y Pero estaba claro, con otro chico. vamos a aclarar, eso solamente pasa en discoteca o lugares así donde... No, pero yo he salido es que mucho. te vas a ir y a la solo calle y te van a tocar. No. Y yo he salido mucho aquí, muchísimo, y solo me ha pasado una vez. Y yo volteé y le dije, oye, ¿qué te pasa? Y su amigo le dijo, oye, ¿qué te pasa? Sino que el tío ya estaba, pero... Pero... se había metido tanto alcohol en el cuerpo que él ya no sabía ni lo que hacía. Es más, después lo tuvieron que sacar sus amigos porque ya no podía ni caminar. Y yo creo que fue mala suerte, una cosa así, ¿no? Estuviste en el lugar equivocado. Mi trasero estuvo en el lugar equivocado. Pero nada, eso fue una rosada así. Espero que no nos cancelen por decir trasero. No, bueno, la trasero parte suena de mejor. atrás. La parte de atrás. Entonces en la escuela de diseño decíamos la parte más prominente de atrás. Sí, suena bien. Y se va a entender. Sí. Pero después no, muy tranquilo. Lo que pasa es que también nosotros salíamos, pero creo que era por esas ganas de sentir que teníamos una vida sociable y todo eso. Y todas ahí estábamos nuevas. La mayoría en las clases de danés. No teníamos familia aquí. Algunas tenían un novio que era, por ejemplo, danés. Había una chica que era polaca, que su novio era danés. Y que ella tenía muchos amigos por parte de su novio y por su trabajo, claro, porque ella trabajaba en peluquería. Pero también quería sentir eso de que tenía amigas fuera del trabajo y fuera de su novio, ¿no? Claro, Entonces nos íbamos a tomar vino en diferentes casas o lugares una vez a la semana. O sea, no hasta quedar borracha, Claro, pero sí claro. tomábamos un vino. No, y eso hablábamos. sí, para salir a tomar algo sí me gusta, pero no para conversábamos discoteca, mucho. no era de Yo ir también a... salía a la... Por eso te digo, pero también venimos de diferentes... Yo eso no hacía en Paraguay, entonces por eso digo yo que no buscaba No te lo hacía. eso. Pero vos ya lo hacías, pero entonces, claro, es como venir y hacer lo mismo. Esa es la diferencia. Pero sí, me encanta ir a tomar algo en algún bar. Algo. Es que es muy relajante. Al principio no hacía, porque cada vez que salís acá en Dinamarca tenés que gastar... Es caro, por eso nosotros buscábamos Madre el depa mía. o la casa de alguien diferente. Sí, Entonces, eso es lo más conveniente. comprábamos vino, tragos, cocinábamos juntas. Sí, Ujú. eso es Y lo todo lo hablábamos en danés. Y también Wow, practicábamos. la verdad que- y encima con unos tragos de más, dice que Hablas uno ya mejor. habla 2-3 idiomas juntos. Sí, dice que eso funciona, porque sí, a veces nos acomplejamos o tenemos miedo a hablar Sí. para no quedar mal. Y eso me pasaba a mí también en la escuela, porque como que tengo ese desafío con el tema de la pronunciación, tengo que ponerle más trabajo a eso. Pero yo creo que practicando todo se logra. Y sí, creo que eso ayuda de repente. Eso tenemos que hacer uno de estos días. Bueno, creo que hablamos. Espero que hayan aprendido mucho sobre las clases de danés aquí y cómo fue, así fue para nosotros, así Cómo nos tocó funciona, vivirlo. sí, Ujú. sí. Las reglas cambian todo el Sí, tiempo, entonces así siempre es que- bueno estarse actualizando si quieres estudiar danés. Sí, y cualquier duda, cualquier comentario nos dejan y nosotros averiguamos también y mencionamos en el próximo video si necesitan saber algo en específico, investigamos y vamos a comentar en el próximo video si tienen alguna duda. Sí, escríbanos, Nos vemos. nos vemos.